Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto capítulo de cómo hacer un videojuego de carros en Unity 3D. En este caso vamos a mirar un poco, primero la rotación de las llantas y cómo hacer que se detenga un poco. Como que soltamos la tecla y vaya frenándose para que no se quede andando pues así a mucha velocidad, que él se demora un poco en frenar. Entonces, la velocidad máxima vamos a esperar un poquito más porque esa tiene una explicación un poco más compleja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que gire las llantas. Nosotros vemos, le doy play, vemos que cuando tenemos el carro, las wheel collider giran de acuerdo a lo que nosotros le pulsamos en las teclas. Esperemos que cargue. Ahí está. Pero la llanta en sí no gira. Entonces, vemos acá atrás que se mueve. Entonces esto es lo que queremos hacer, pero en la llanta de adelante. Vamos entonces a mirar. Una de las cosas que quiero mostrarles es que en el video pasado habíamos buscado como más o menos cuánto ponerle en el centro de masa. Entonces mi conclusión acá fue dejarle -1 en el centro de masa y aquí en el proyecto el peso en 1500. Sí, mirando por ahí en internet vi que 1500 pues era como un buen peso para el rigid body que tiene el carro. Chanfle. Bueno, está pesadito el programa. Entonces le cambiamos a 1500 el peso, la masa del carro, y a 1 el centro de masa, -1, perdón. Ya con eso lo que vamos a hacer ahora es crear un game object con cada una de las llantas. Entonces voy a crear un game object para esta llanta, game object, crear vacío, y lo acomodo. Creo que está bien ahí. Entonces le pongo nombre, se va a llamar neumático 1. Lo entro al carro y dentro del carro meto el neumático 1. Me dice que va a perder la conexión con el carro que tenemos en los assets. Le decimos que no hay problema, que vamos a crear pues después un prefab nuevo con este, lo que significa que si en este momento nosotros le afectamos de aquí del carro, si nosotros cambiamos algo, él ya no se va a afectar porque ya es independiente. Bien, entonces ya le creamos a este un neumático 1. Vamos a crearle a este un segundo neumático de la misma manera, create empty, ponemos nombre neumático 2, no estoy usando tildes, lo arrastramos dentro del carro y bueno, primero lo ubicamos bien. Creo que ahí está. Bueno, casi. Ahora sí. Metemos el neumático 2.
Listo. Entonces lo que vamos a hacer es afectar la rotación de esto. No sé si notan en el script pasado que esta función update, yo le agregué la palabra fixed, es fixed update, que estuve mirando por ahí en internet, y de hecho aquí en el scripting reference, si entran a ayuda, scripting reference, acá dice que el fixed update es lo que se utiliza para añadir fuerzas a un rigid body, que es mejor que el update. O sea, en vez de utilizar la función update, vamos a utilizar fixed update, porque se ejecuta cada cierto tiempo. No es como una frecuencia que varía del tiempo y no del tipo de máquina. Entonces es mejor para añadir fuerzas. Aquí vemos pues un ejemplo. Entonces en el script no es sino que antes de update copiemos la palabra fixed con F mayúscula. ¿Sí? Aquí en esto es muy importante que tengamos en cuenta mayúsculas y minúsculas. Vamos esto, no. Vamos entonces a agregar estos dos neumáticos y vamos a rotarlos. Entonces lo primero que va a hacer es agregarlos. Va a agregar solamente el transform del neumático. Entonces public transform y le pongo un nombre, neumático 1, control C, control V, neumático 2. Aquí F8, perfecto. Esperemos que cargue y vamos a ver que en carro ya nos aparecen los neumáticos. Entonces vamos a meterle el 1 y el 2. Listo. Entonces vamos a mirar lo que le queremos hacer específicamente es rotarlo en este sentido. Entonces notemos aquí en la Y que cuando alteramos este se mueve es Y, o sea que este es el eje Y, que es el eje en el que queremos cambiar la rotación para que se vea dando la vuelta. Entonces volvemos al script y esta vez como no vamos a añadir una fuerza sino que vamos a modificar una posición, entonces creemos una rotación, perdón, creemos la función que quitamos del update. Entonces void update, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Listo, entonces todo lo que copiamos entre estas llaves se va a ejecutar con el update. Entonces lo que vamos a decir es que este neumático afectar neumático 1 punto local error angles, va a ser como la propiedad de la rotación interna. Entonces que la rotación, el ángulo interno va a ser igual. Entonces aquí nos va a decir una rotación en X, en Y y en Z. Entonces para eso siempre en C# vamos a crear un nuevo vector 3 y le vamos a decir un X, un Y y un Z. Entonces en X no necesitamos mover nada, en Y vamos a mover llanta 1, son llanta 3 y llanta 4, punto steer angles, y en Z 0. Entonces aquí miren, el steer angle lo cambiamos, steer angle de acuerdo a la horizontal. Entonces esto lo que vamos a llamar aquí el steer angle.
Entonces este neumático se va a voltear de acuerdo a la rotación que tenga este wheel collider. Y este mismo código, copiar, pegar, lo vamos a hacer para el neumático 2. Aquí podemos decir que sea la llanta 4, aunque esto no es muy necesario porque estas dos giran igual. Pulsamos F8 a ver si tenemos algún error. No hay error. Venimos al Unity, esperemos que cargue. Y perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Para mirar si sí va a funcionar, si está funcionando, voy a desactivar este de acá, Mesh Render. Así veo solo las llantas. Y miremos. Gira para un lado, gira para el otro. Avance y giro. Aquí veo que me está girando para el lado contrario las llantas. Entonces voy a decirle que no me lo ponga en este ángulo, sino menos, para que me ponga el ángulo negativo. Compilo, espero que cargue. Ejecuto. Esta vez sí está girando las llantas de acuerdo a la rotación real del carro. Entonces puede que el efecto no se vea mucho. Podemos inclusive, si queremos ensayar para que sea una vuelta más exagerada, multiplicarlo, por ejemplo, por 2, que no sea 10 sino 20. El por, recuerden que es un asterisco. Vamos a ensayar a ver cómo se ve. Entonces aquí la rotación debe ser mayor. Con el carro. Medio se alcanza a ver un poco ahí. Ya de pronto se ve un poco más. Voy a dejarlas así. Y vamos a hacer que se detenga. Que si suelto los controles no siga girando pues como el carro ahí rodándose tanto. Y para eso voy a utilizar una condición. Entonces aquí, donde le agrego la fuerza, va a hacerme un espaciecito y voy a preguntar si no están presionando la tecla, entonces aplique un freno, pero si sí la están presionando, entonces aplique un motor. Entonces voy a decir if lo que hace es decir que eso se va a ejecutar solo si se cumple la condición, y lo que va a ejecutar lo vamos a poner entre estas llaves. Todo lo que esté dentro de estas llaves solo se va a ejecutar si lo que hay en esta condición del paréntesis sí se cumple. Entonces, ¿qué voy a preguntar yo? Si el input.getAxis es igual a 0, ya sabemos que 0 es cuando no están presionando nada, y el axis que voy a buscar es el vertical. Copiar, pegar.